Hola a todos. Bueno, como ya pudimos completar el primer challenge, ahora vamos a pasar al siguiente, que es a set of objects. Bien, como ya tengo todo sobre el editor de código, vamos a ir hacia allí. Bien, como el nombre lo indica, el título del challenge lo indica, tenemos un set de objetos. En la descripción nos cuenta que, considerando el siguiente set de objetos propagados en un nuevo array, ¿qué es lo que se loguea por pantalla? Bien, y tenemos dos opciones para seleccionar. Una es un array con dos objetos, los cuales el objeto tiene la misma estructura o contenido, y el segundo array tiene un solo elemento y el objeto que tiene adentro tiene la misma estructura o contenido. Es decir, que es un objeto con una key o propiedad A y el valor 1. Nosotros deberíamos de llegar a la conclusión cuál de estas dos posibles opciones es la correcta. Bien, ahora, ¿cómo es que podemos resolver este challenge? Primero lo que tenemos que entender son los tipos de datos primitivos. Después, entender qué es un set y todo lo relacionado a esta nueva estructura. Y por último, entender cómo es que funciona el operador spread. Así que, sin más, empecemos. Primero que voy a hacer es comentar el código que nos da el challenge, que por ahora no lo vamos a revisar ni analizar. Y empecemos directamente entendiendo o recordando cuáles son los tipos de datos primitivos. Bien, como bien indica ahí, son 7 tipos de datos primitivos. Y muchos ya los conocerán. No tienen ningún orden particular. El primero es number. Bien, el segundo es string. Ya los conocen un poco. O cadena de caracteres. Los booleanos. Boolean. True o false. Tenemos el conocido null. El conocido undefined. Y por último tenemos dos que quizás no son tan conocidos, pero entra dentro de este conjunto. Tenemos los big-int, bien, que son un tipo de número especial para declarar números grandes. No nos vamos a adentrar por ahora en los big-int porque no los necesitamos para este challenge. Y tenemos otro tipo de dato primitivo que se llama symbol, que tampoco no nos vamos a adentrar por el momento. Bien, esto es solamente un repaso de cuáles son los tipos de datos primitivos porque los necesitamos para conocer cómo es que funciona un set. Perfecto, ya sabiendo eso, dejamos por ahí los tipos de datos primitivos y ahora sí deberíamos de saltar al set. ¿Qué es un set? ¿Cómo se utiliza y demás? Perfecto. Entonces, primero, vamos a generar algún tipo de definición de set. Bien, la que a mí me gusta es que es una colección o set justamente de valores únicos. Bien, ¿qué quiere decir que sean únicos? Es decir, que no se repiten los valores si los mismos son tipos de datos primitivos o bien si son las mismas referencias a objetos. Entonces, es una colección o set de valores únicos. Importante esa parte, valores únicos. Bien, no se repiten los valores si los mismos, como les contaba recién, si los mismos son tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son los que vimos hace un ratito, estos 7. Pero no solamente eso, o bien si son las mismas referencias a objetos. Bien, es muy claro, hay que tener muy claro esta definición. Y para verlo vamos a hacer un pequeño ejemplito. Bien, otras dos cositas que quiero que tengan en cuenta en cuanto a las particularidades de un set es que no tiene keys u propiedades como los objetos, bien, y están ordenados, o sea, los elementos, vamos a poner, los elementos están ordenados por orden de inserción. Perfecto. Genial, entonces veamos con un ejemplo cómo es que funciona un set. Bien, y justamente
veamos primero cómo puedo definir un set. Vamos a generar una constante, vamos a hacer ABC characters. Bien, yo en esta constante ABC characters quiero definir un set, perfecto, y después de alguna manera quiero poder agregarle los caracteres A, los caracteres B y el carácter C. Entonces, new set, perfecto. Vamos a loguear esto por consola y vamos a ver qué se muestra. Bien, vamos a correr, perfecto, y tenemos ABC characters, me dice set 0 y me muestra algo así como un objetito. Acuérdense que es un tipo especial de objeto, pero el mismo no lo es. Genial. Ahora, veamos cómo es que yo puedo, de alguna manera, agregar valores al mismo. Bien, una de las maneras es a través del método add. Bien, podemos decir A, vamos a copiar y pegar esta línea, vamos a agregar B y vamos a agregar C. Perfecto. Y ahora vamos a mover este log por debajo y vamos a correr nuestro programita de nuevo. Perfecto. Ahora sí, tenemos ABC Characters. Es un set con 3 elementos y tiene justamente A, B y C. Ahora, nosotros dijimos que no se repiten los valores si son tipos de datos primitivos, ¿cierto? ¿Qué pasa si agrego una vez más C? Entonces, como no se deberían de repetir, vamos a correr este programita de nuevo y van a ver que justamente solamente vamos a ver A, B y C. Perfecto. Ahora, vamos a dejar solamente con ABC. Y quiero que también vean que esta no es la única manera, sino que la otra manera de insertar valores en el set es a través del mismo constructor. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de un array. Entonces, por el parámetro del constructor pasamos los valores a inicializar del set directamente. Entonces vamos a decir A, B y C. Perfecto. Vamos a loguear esto. Y si quieren podemos de nuevo acá hacer el mismo ejemplito, repetir. Vamos a hacer C, vamos a agregar B la cantidad de veces que querramos. Bien, y vamos a loguear esto. Perfecto, ahí vemos de nuevo ABC Characters y solamente vemos los elementos A, B y C, ninguno repetido. Esto lo podemos lograr con un array, es decir, nosotros podemos a través de un array filtrar todos los elementos que están repetidos. Pero ya tenemos una estructura que justamente nos facilita esto de no tener elementos repetidos. Por ende, en caso que tengan esta situación, les conviene utilizar directamente un set. Genial, entonces vamos a dejar este ejemplito definido. Bien, entonces acá vamos a contestar cómo agregar valores al mismo. Los podemos, vamos a decir, mejor dicho, podemos inicializar valores a través del parámetro del constructor, como vimos. Bien, utilizando, vamos a poner acá, utilizando un array en el mismo. O bien podemos utilizar el método add de los set. Perfecto. Vamos a poner, sí, está bien, perfecto. Con eso está genial. Ahora, ¿qué dos cositas nos quedan? ¿Cómo podemos iterar sobre un set? Y cómo conocer la cantidad de elementos. Importante. Dos cosas que siempre hacemos con los arrays, que es hacer un for each. Y otra cosa que cuando hacemos con los arrays también, que hacemos .length. Acá hay algunas cosas que cambian y otras cosas que no. Vamos a ver cuáles. Si yo quiero iterar un set, justamente puedo usar un for común y corriente. En mi caso vamos a usar un for of, por simplicidad. Y acá vamos a poner, esto es, vamos a decir que es un character of ABC characters. Bien, y vamos a loguearlo por pantalla. A ver si esto funciona. Perfecto. Y la otra manera, que ya las conocerán,
luego lo habrán usado alguna vez, es el for each. Bien, el for each como map, filter o reduce recibe un callback. En este caso vamos a usar una simple raw function y vamos a loguear, vamos a comentar el for común y corriente y vamos a loguear este. Vamos a limpiar un poquito la consola, vamos a correr este programita y ahí está, ahí lo vemos. ABC, genial. Entonces, ¿cómo podemos iterar sobre un set? Podemos usar for o bien podemos utilizar el método for each. Bastante claro o bastante sencillo y no difiere mucho de lo que es un array. Ahora, ¿cómo es que esto sí va a cambiar un poco? ¿Cómo es que conocemos la cantidad de elementos? Lo que yo atinaría es directamente, vamos a copiar y pegar esta línea y vamos a hacer .length, ¿cierto? Fíjense, ya lo hice el studio code, algo me está diciendo y me dice property length does not exist on type set de string. Bien, entonces, igual como somos porfiados y TypeScript, pongámosle que no nos ayuda, me está diciendo undefined, genial. Entonces, ¿cómo accedo a la cantidad de elementos de un set? Utilizamos la propiedad size, que ahora sí, TypeScript no nos dice nada. Y ahora sí tenemos ABC characters 3. Genial. Entonces, para conocer la cantidad de un set, utilizamos la propiedad .size, o vamos a poner entre comillitas size. Genial. Buenísimo hasta ahí. Ahora, ya vimos un poquito los tipos de datos primitivos, vimos que es un set, vimos un ejemplito, pero nos faltó una pequeña partecita antes de pasar al operador spread. Vamos a limpiar un poco la consola. Y fíjense que acá en la definición que nosotros creamos, dice también que no se repiten los valores, también o bien si son las mismas referencias a objetos. Es decir, que no solamente si son tipos de datos primitivos, sino también si son las mismas referencias a objetos. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a decir animal, vamos a crear una constante animal, vamos a darle un nombre, vamos a decirle Pepe, bien, y vamos a crear un nuevo set. Vamos a crear animal set, new set, y lo voy a inicializar directamente a los valores del set a través del constructor, y vamos a pasarle 3 veces este mismo animal. Y una sola vez vamos a poner favorite animal y vamos a cambiar el nombre. Repito. Bien, entonces tenemos 3 veces la misma referencia a animal y una sola vez a favorite animal. Perfecto, entonces vamos a mostrar esto por pantalla, vamos a ver qué pasa. Y les doy un momento para que lo piensen por su lado. Como la definición lo dice, si son las mismas referencias a objetos, no se van a repetir. Entonces, debería aparecer una sola vez animal y una sola vez favorite animal. Y como lo vemos ahí, vamos a agrandar un poquito la consola. Ahí vemos. Solamente Pepe, una sola vez, o animal, y una sola vez Pepito o favorite animal. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a volver a dejar la consola en su lugar. Vamos a limpiar un poco. Y vamos a dejar esto como ejemplo. Vamos a dejar unos ejemplos por acá. Perfecto, ahí ya vimos bastante de lo que es un set. Con algunos ejemplitos. Acuérdense, los valores no se repiten si son tipos de datos primitivos o bien si tenemos objetos o las mismas referencias a objetos. Ahora sí pasemos por lo último, que es el operador spread. Vamos a pegar esto por acá. Bien, entonces, primero deberíamos llegar a algún tipo de definición. ¿Qué es el operador spread? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué o cuál es la utilidad del mismo? Bien,
¿Y qué pasa cuando hacemos un spread de un set en un array? Es decir, de un iterable a otro. Que con eso ya cerraríamos un poco ¿cómo se dice? La imagen de lo que queremos lograr en este challenge. Después que veamos toda esta partecita del operador spread, ya podemos saltar a este pedacito de código que nos da el challenge. Para eso, primero terminemos de ver el spread. Bien, yo tengo una definición propia, vamos a poner acá, que es el operador spread, y vamos a tratar de contestar esta pregunta. Perfecto. El operador spread básicamente nos permite propagar los elementos de un iterable en otro. Entonces, el operador spread, como les acabo de decir, nos permite propagar. Y ahora vamos a ver qué significa propagar los elementos de un iterable en otro. Genial. Ahí no nos dice mucho, pero nos dice una palabra. Nos dice una palabra que es iterable. Un iterable, por ejemplo, es un array. Y un iterable, por ejemplo, puede ser un string. Y después, quizás en algún otro video, nos metamos un poco en qué es un iterable 100%. Por ahora solamente pensemos que son los arrays y los strings. Y también, en este caso, los set que estamos viendo. Por ejemplo, entonces vamos a anotar por acá, por ejemplo, un iterable puede ser un string, un array y un set. Perfecto. ¿Cómo es que se utiliza? Bueno, para ver cómo se utiliza, vamos a ver un ejemplito. Vamos a hacer const characters. Vamos a definir un array de E y F con esos tres caracteres y characters 2. Bien. Y acá vamos a definir G, H, E, I. Bien. Entonces, lo que yo quiero hacer es combinar estos dos arrays en uno solo. Es decir, quedarme con todos los elementos del primer array y con todos los elementos del segundo array en un solo array. Bien. Lo que se les ocurrirá por ahí en su mente es utilizar el método concat. En este caso, sí podemos utilizar el método concat, pero lo que yo quiero es utilizar este nuevo operador spread. Entonces vamos a definir const all characters. Vamos a hacer un spread sobre characters y sobre characters. Vamos a hacer solamente sobre el primer array y vamos a ver qué pasa. Bien, entonces fíjense que lo que tenemos acá, estos tres puntitos simbolizan el operador spread. Bien, entonces veamos qué es lo que pasa si logramos eso por pantalla. Fíjense que lo que va a hacer el spread es propagar los elementos de este array. Es decir, lo que va a hacer, si podría ser yo copiar y pegar, lo que va a hacer es algo así, bien, pero en vez de quedarse con el array, se va a quedar solamente con los elementos del array. Entonces, al fin y al cabo, lo que va a pasar es esto. Bien, entonces veamos si eso es verdad. Vamos a ejecutar esto y ahí vemos. All characters es un array con D, E y F. Ahora, como les conté, yo también quiero que en este mismo array nuevo que acabo de generar estén los elementos de characters 2. Entonces, agregamos esto. Agregamos el array characters 2 y vamos a ver qué pasa. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a correr esto de nuevo. Perfecto, ahora tenemos all characters y tenemos todo este array. Con todos los elementos de characters y con todos los elementos de characters 2. Perfecto, eso es lo que queríamos lograr. Ahora vamos a traernos por un segundo el primer set que definimos, que fue el ABC Characters. Y como les conté, un iterable puede ser un string, puede ser un array, o también puede ser un set. Es decir, que podemos usar el operador spread sobre ABC Characters. Ahora lo que yo quiero es que me queden ordenados todos los caracteres sobre el mismo array, es decir, ABC, D, E y F, J, H, I. Entonces vamos a agregar
en el primer elemento de all characters un spread sobre ABC characters. Vamos a limpiar la consola y vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar esto. Perfecto. All characters, ABC, DIF, JH. Genial. Vamos a limpiar la pantalla. Y vamos a pegar este ejemplito por acá. Genial. ¿Para qué nos sirve? Justamente, como les contaba por acá, para propagar los elementos de un iterable al otro. O sea que más o menos es la misma definición que acabamos de generar. Y bueno, ¿qué pasa cuando hacemos un spread de un set en un array? Es lo que vimos recién. También nos quedamos con los valores del set en el array ahora. Perfecto. Genial. Ahora sí podemos, por último, para cerrar el challenge, ver si lo podemos resolver con esto que acabamos de ver. Entonces, vamos a copiarnos este pedacito de código. Bien. Entonces tenemos una constante llamada mySet. Bien. Justamente es un set inicializado con valores a través de su constructor. ¿Y cuáles son esos valores? Son un objeto con la key A o propiedad A y el valor 1. Y otro objeto muy parecido, pero acuérdense, es otro objeto, es otra referencia con la misma estructura. A posterior tenemos una constante llamada result y tenemos un spread de mySet sobre este array y por último un log. Entonces, ¿cómo es que podemos pensar esto por partes? Lo primero que yo haría es ir a la definición de set. Bien, entonces vamos a un poquito a la definición de set. Es una colección o set de valores únicos. No se repiten los valores si los mismos son de tipos de datos primitivos o bien si son las mismas referencias a objetos. Fíjense que estas referencias no son las mismas pese que el objeto tenga la misma estructura. O sea, hay que tener cuidado con esa parte. Bien, entonces acá nos va a quedar un set con dos elementos, A1 y A1. Por ende vamos a comentar esta partecita y vamos a ver si eso es correcto. Vamos a loguear eso por pantalla. Perfecto, ahí tenemos el set, dos elementos y esos dos elementos son esos dos objetos. Bien, ahora sí vamos a la segunda parte. Result. ¿Qué es result? Es un nuevo array generado utilizando el spread operator sobre este set. Es decir, ¿qué pasa si hacemos un spread sobre el set? Nos quedamos con los valores que el mismo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a quedarnos con un array con dos objetos, justamente. Con el objeto A1 y el objeto A1. Vamos a loguearlo. Bien, vamos a limpiar la consola. Vamos a correr esto. Y ahí tenemos result. Tenemos el array con A1 y con segundo elemento también el otro objeto con A1. Buenísimo. Ya podemos borrar esta parte. Y como ya lo resolvimos, vamos a decir que es la primera opción. Entonces, vamos a limpiar por acá. Y nos volvemos acá. Seleccionamos la opción correcta y hacemos el submit. Perfecto, entonces acá van a ver la explicación, como ya les conté. Se las dejo para ustedes que la lean. Es lo mismo que yo les acabo de contar un poco. Cualquier cosa me dejan sobre los comentarios. Cualquier preguntita que tengan, cualquier duda o cualquier feedback, más que bienvenido. Muchísimas gracias.